Evangelio según Lucas, capítulo 10, versículo 1. Después de estas cosas, Jesús designó también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: aun el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Bethsaida! Que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en cilicio y en ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Es un texto amplio. No quisiéramos en manera alguna despreciar ninguna de las verdades que el texto guarda para nosotros. En los primeros dos versículos o en los primeros tres versículos nosotros veíamos cómo nuestro Señor ha escogido 70 o 72 obreros para enviarlos en ciudades y aldeas a su alrededor, preparando el camino para cuando Él había de ir proclamando el reino de Dios. Y en la comisión, diciéndoles id, se da cuenta también de la gran necesidad que aún existe, aun cuando vayan estos 70. ¿Por qué? Porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Y no solamente era para aquel momento, sino también como un principio que nosotros debemos de considerar siempre. Ante esa necesidad de mayor obreros decíamos: orad. Orad para que el dueño de estos campos pueda enviar más obreros a poder hacer la obra. Así que de los principios que podemos tomar para nosotros es nuestra responsabilidad de ir proclamando el Evangelio y de orar para que envíe más obreros llevando el Evangelio. Además de todo esto, en todo este texto que quizá nos parezca un poco fuera de lugar en los tiempos que estamos viviendo, hay algunos principios que nosotros deberíamos de considerar y hacer nuestros. Así que vamos a mirar quizá todo este texto que hemos leído, pero que podamos aplicarlo a nosotros. Cuando vosotros os acercáis a un texto como este, por una parte tenemos que ver cómo esos principios de hace 2000 años o casi 2000 años los podemos trasladar al contexto actual y cómo también la posibilidad de que nosotros pudiéramos trasladarlos en aquel tiempo y pudiéramos verlo en su contexto. Esto siempre es importante a la hora de interpretar las Escrituras. Habría que modificar ciertas cosas para que las pudiéramos ver en el mundo de hoy, del siglo XXI,
pero también nosotros nos tendríamos que ver en su momento y en sus circunstancias para poder entender las verdades que en él se está expresando. Así que, en primer lugar, nosotros vemos, intentando identificarnos con todo lo que está diciendo nuestro Señor, la actitud que el obrero del Señor debería de tener a la hora de llevar el Evangelio. Y no es solamente pensar en aquellos, como ya decíamos en el pasado, que se dedican a llevar el Evangelio, sino ante nuestra responsabilidad de cada uno de nosotros como creyentes en las oportunidades que tenemos de llevar el Evangelio. No penséis que esto se le está diciendo a un grupo exclusivo de hombres o de mujeres, sino que se lo está diciendo, nos lo está diciendo a todos nosotros, de una forma u otra. Y aquí, en esta actitud que el obrero debe de tener, me temo que yo tenga que ser muy crítico a la luz del texto. Tengo que ser muy crítico ante muchas de las situaciones o actitudes que veo en el tiempo presente en algunos obreros. Y no pienso en ninguno en particular porque no quiero generalizarlo, particularizarlo, pero sí es verdad que hoy en día estamos viendo que la actitud del obrero a la hora de llevar el Evangelio o de cada uno de nosotros en la expectativa que deben de esperar, no complementamos, no cumplimos de manera adecuada lo que el texto nos quiere enseñar. Lo primero en esta actitud es la prioridad y la urgencia. Por supuesto, cuando leemos aquí en estas líneas, no llevéis alforjas, ni llevéis otro calzado, ni saludéis a la gente, no podríamos tomarlo de manera literal en el tiempo de hoy, ni aun siquiera el Señor lo estaría diciendo de manera literal en el tiempo de nuestro Señor, cuando Él está diciendo, sino que tendríamos que identificarnos en el lenguaje hiperbólico o quizá imaginativo o exagerado que nuestro Señor está diciendo. Poner primer lugar el Evangelio. Esto es lo que particularmente nos están diciendo estas primeras líneas. El Evangelio en nuestra vida social y en nuestra vida de proclamación tiene que estar en primer lugar. Y todo lo que es social o amistades debería de quedarse en un lugar marginal o secundario. No está diciendo, por ejemplo, que no tomamos otro calzado, porque si luego vais al final del Evangelio de Lucas, lo podéis ver en el capítulo 22, le está diciendo, toma tu capa, toma tu espada, antes de ir a la cruz. O sea, no está diciendo que nosotros los creyentes vayamos desnudos o semidesnudos o que descuidemos nuestro aspecto o nuestra alimentación o nada de este tipo. Pero sí es verdad que en muchas ocasiones a la hora de proclamar el Evangelio ponemos en primer lugar nuestra comodidad, nuestra seguridad, antes que la tarea a la que hemos sido designadas. Cuando el mismo Eliseo tiene que enviar a su criado a una tarea específica porque hay una niña que está muriendo, dice, no tomes nada contigo, corre a este lugar, corre a hacer la obra a la que yo te envío. Y nosotros tendríamos que ver hoy en día que proclamar el Evangelio, el reino de Dios, es lo más urgente y lo más necesario. Y no deberíamos de permitir que nada interfiera en esa actitud o en ese comportamiento. No está diciendo que no nos cuidemos, puesto que está diciendo entra en la casa, posa en aquellos que te inviten, toma todo aquello que te den para comer, etcétera. Lo de saludar no quiere decir que no vayamos dando un saludo a la gente y que seamos personas agrias y tristes y serias, que desviamos la mirada de todo el mundo. Todo lo contrario, porque en estas mismas líneas nos está diciendo al Señor Jesucristo a los discípulos, cuando vayáis a las casas, decid paz. Y este concepto de paz incluye el saludo, por tanto sí que hay saludo, pero muchas veces puede haber el peligro de entretenernos en cosas que puedan desviarnos de nuestro interés. Cuando sales
a proclamar el Evangelio, ya sea a tu vecino, ya sea en la calle, ya sea en otro contexto, la prioridad es esa tarea. Que el que está a tu lado escuche las buenas nuevas de salvación, que el reino de Dios se ha acercado, que nuestro Señor Jesucristo ha venido, que hay necesidad de salvación para los pecadores que están en sus pecados. Segundo, nos está diciendo nuestro texto que tiene que haber contentamiento en el sostenimiento económico. Ni bolsa, ni alforja, ni calzado, vuelvo a repetir. Porque el servicio del Evangelio no se hace por ganancia. Pobre de vosotros, si alguno está pensando que podría dedicarse al Evangelio para hacer un buen negocio, porque no lo va a hacer. Y no lo va a hacer en lo que nosotros comprendemos que es el Evangelio. No tenemos ninguna teología de la prosperidad, ni estamos ambicionando nada en absoluto. Si tú quieres mejorar tu estado económico, social, etcétera, búscate otro oficio, búscate otro trabajo, otra dedicación, donde se puedan reconocer tus méritos y tus cualidades con el salario que puedas recibir, que es digno y es deseable. Pero si tú estás pensando en la tarea de proclamar el Evangelio, no lo estés pensando por el sostenimiento, por la bolsa o por el dinero que puedas ganar. Y desgraciadamente, hoy en día podemos encontrar muchos hombres que se dedican al ministerio porque no tienen otra cosa que hacer o porque quieren ganar una cierta posición, reconocimiento o incluso ganar en economía. Las Escrituras son muy claras en esta. Nos está diciendo al que hace el servicio en la obra del Señor es bueno siervo, buen siervo. Lo que tuviste que hacer, hiciste. Punto. No hay nada más. Y no hay mejor cosa que trabajar para un Señor como el nuestro, no por la bolsa, no por la alforja, no por la economía, no por una cuenta en el banco, sino por la gloria del Señor. Él ya dará a su momento los premios o los reconocimientos que sean necesarios. Creo firmemente que si bien la obra del Señor de proclamar el Evangelio no se debe de hacer por la bolsa, no se debe de hacer por la economía o por un sueldo, pero sí te puedo decir con toda certeza que es el mejor plan de jubilación. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros hagamos por la obra del Señor amontona o acumula tesoro en los cielos. Es un buen plan de futuro. Y si queréis honrar al Señor al que servís, proclamar el Evangelio con ansiedad, con celo, con pasión. Y entonces podréis ver que el Señor premia, quizá no haciéndote rico aquí, pero seguramente haciéndote muy rico allá. Y por otra parte, pensando en esta actitud que el obrero debe de tener, tendremos que ir a la otra parte. Y recordar, como nos dice el Señor en el texto que hemos leído, que el obrero es digno de su salario. O como nos dice el Evangelio de Mateo, es digno de su alimento. Porque podríamos pensar todo lo contrario. Como decían alguien en sus oraciones con respecto a su pastor. No sé si esto es un chiste o es una gracia o es una realidad, pero en la práctica ocurre en muchas ocasiones. Señor, haz humilde a nuestro pastor, que nosotros ya lo hacemos humilde a nuestra manera. Y yo creo que el obrero es digno de su salario. Y el trabajo que está haciendo es honroso y debe de ser reconocido, por supuesto. Y me temo, y aquí vuelvo otra vez a la crítica por todo lo que yo puedo ver a mi alrededor, que si bien hay muchos obreros del Señor, pastores, misioneros, evangelistas, que lo pueden estar haciendo por la economía, por el dinero, también es verdad que puedo ver muchas iglesias que no reconocen y que no aprecian de manera digna y adecuada a sus obreros y a sus pastores. Y esto tiene que ser de la misma manera equilibrado en balanza. No busquemos ambiciones materiales, aquellos que querramos servir al Señor, pero que las iglesias sean dignas a la hora de tratar del cuidado de sus pastores.
esta frase que se nos dice aquí, el obrero es digno de su salario, lo va a repetir de una manera muy contundente el apóstol Pablo en un par de lugares, y reconociendo a la misma vez que esto es palabra de Dios, lo que tenemos en este Evangelio. El obrero no debe de sentirse incómodo de esperar un salario digno por su trabajo. Por supuesto que el trabajo que uno puede hacer, la proclamación del reino de los cielos o del reino de Dios, es tan digno que tendría que ser reconocido de manera admirable por la Iglesia. Pero si lo está haciendo por eso, debería de buscarse otro lugar y otra manera. Y esto es muy importante, igual que lo está diciendo para aquellos 70, nos lo está diciendo para el tiempo en el que estamos viviendo y en muchos contextos de obra social, de obra ministerial, de las iglesias locales, iglesias generales, denominaciones u organizaciones que puedan ser cristianas. Adelante, busquemos proclamar las buenas nuevas en toda opción y que nuestro propósito sea proclamar ese reino, glorificar al Señor y no busquemos nada personal de reconocimiento, de alabanza o de riqueza para nosotros. En segundo lugar, nuestro texto nos está hablando de los beneficios en sí que trae este Evangelio, las buenas nuevas, o como aquí nos lo dice, el reino de Dios que se ha acercado a ellos. Cuando van a las casas, dice, cuando entréis en algún lugar que os reciban, decid paz. Salom, que es lo que se expresa en el Antiguo Testamento y que en más de una ocasión hemos dicho que tiene un significado muy importante, muy extenso. Aquí no es meramente un saludo, porque no es simplemente que saludéis diciendo paz, como cuando nosotros saludamos buenos días o que te vaya bien, o etcétera. Es más que un saludo, porque lo que dice es dejad la paz vuestra con ellos. Que la paz pueda reposar en aquel lugar. Es decir, de alguna manera, la actitud, el carácter, el mensaje que el obrero está llevando va a traer paz y va a traer comodidad, seguridad a el hogar donde le vayan a recibir o la persona que vaya a abrir su casa. Qué magnífica expresión es esta, de poder decir que la paz pueda reposar en el hogar. Y no está hablando de la conversión, está hablando de los beneficios que el Evangelio trae de una manera general. En muchos hogares que los hijos son educados en un contexto cristiano con los principios cristianos, aun cuando en la voluntad de Dios o en la rebeldía del corazón no lleguen a convertirse, los principios cristianos bíblicos traen paz, traen beneficio al hogar. Pueden sanar de muchas heridas matrimonios que están quebrantándose o quebrándose, rompiéndose, o actitudes de comportamiento ético que son dañinos y malignos, y cuando llega el Evangelio y ellos son receptivos a las buenas nuevas que trae el Evangelio, las vidas cambian. Esperamos, por supuesto, como vamos a ver más adelante, que se conviertan, pero el mismo Evangelio, cuando es oído y es aceptado de alguna forma, trae beneficio. Lo podéis ver, por ejemplo, en los países, en la historia o a lo largo de la historia, que han aceptado el Evangelio, como su economía, su ética, sus actitudes cambiaron en gran manera por el hecho mismo de dejar que el Evangelio fluyera a su alrededor y que los principios bíblicos se aplicaran a todas las áreas y en todos los conceptos. Si eso lo podemos llegar y decir en esos países que vemos hoy en día que el Evangelio ha hecho mucho beneficio, lo podremos ver también en las familias. Que los padres puedan enseñar e instruir a sus hijos. No os preocupéis si se convierten o no se convierten, que está en las manos del Señor, rogar a Dios que ellos puedan llegar a conocer el Evangelio, pero no os rindáis de poder anunciar constantemente el Evangelio, porque eso traerá paz, mucho orden, mucha estabilidad a sus vidas. Salom,
Esto es lo que significa Shalom. Estará bien con Dios, estará bien con uno mismo, estará bien en la sociedad. Así que los obreros, cuando van anunciando el Evangelio y llegan a ciertos lugares y llevan su paz y hacen que la paz repose en aquellos lugares y ellos lo reciben, podrán sentir la influencia sanadora y estabilizadora del Evangelio. Y si hay oportunidad, como nos dice aquí, sanad a los enfermos. No era lo prioritario ir haciendo milagros de este tipo, no era lo principal, pero sí era parte. Y pudiéramos ver que los discípulos sanaban a los enfermos, que pudieran ver el poder de Dios que estaba en sus manos. Y no podemos negar hoy en día la posibilidad de hacer bien en nuestras capacidades. Si no tenéis el don de la sanación, entre comillas, no os preocupéis. Hacer todo lo que el Señor os permita hacer para el bien de aquel lugar donde vosotros vais para llevar el Evangelio. Cuando está escribiendo su carta el profeta Jeremías a la iglesia que estaba en el exilio, el pueblo de Dios que estaba en Babilonia, y les dice: orad por vuestras autoridades para que haya paz. Si no se convierten, porque no es la voluntad de Dios, y Babilonia no cambió, no se hizo un imperio cristiano, pero aún así, orad por vuestras autoridades para que disfrutéis de paz en vuestra ciudad. Hagamos bien, hagamos todo el bien que esté en nuestras manos. La obra social que nosotros podamos hacer para que pueda ser reconocido, apreciado e incluso aceptado el Evangelio de nuestro Señor, el reino de Dios. El misionero, el creyente en general no podrá hoy, no debe de cerrar sus ojos ante las necesidades que le rodean en el contexto en el que se encuentre. Uno no puede llegar y decir: yo he venido aquí a proclamar el Evangelio, no me importa si tu hijo está enfermo. Uno no puede llegar y decir: yo quiero solamente proclamar el reino de Dios que ha venido aquí, pero si tú estás en una situación precaria y tienes hambre y tienes frío, este es tu problema. No podemos tener esa actitud. Nosotros tendremos que decir constantemente: he venido aquí a proclamar el reino, pero no puedo cerrar los ojos ante lo que yo veo. Y lo que yo pueda hacer, lo tendré que hacer. Para la gloria de Dios, en el nombre de Dios, en primer lugar. Así que hay beneficios, lo podemos ver. Los discípulos tendrían que ir y beneficiar a la gente que estaba a su alrededor con esta paz, si es que la recibían, y con esta sanación, con esta obra que pudieran hacer. Pero en tercer lugar tendremos que señalar aquí, cuando nos está hablando del reino de Dios, qué es lo que nos quiere decir. ¿De qué está hablando acerca del reino de Dios? Y creo que los detalles que podemos considerar en el texto son importantes. En primer lugar, el reino de Dios es el cumplimiento de lo que estaba diciendo el Antiguo Testamento y de lo que estaba anunciando. Ha de venir el rey, descendiente de David, su reino será eterno y tendrá paz a las naciones. Ya se anunciaba algo con Abraham y ya lo trajo en las leyes y organización que estaba trayendo Moisés con la ley, y lo estaba anunciando los salmos y David y los profetas, etc. El reino, el rey o el rey que iba a establecer el reino es de lo que estamos hablando y de lo que somos hoy. Nosotros somos el pueblo de Dios, somos el reino nuevo que está comenzando, no para formar un reino aquí, no para que sea el reino cristiano de los evangélicos en tal lugar. El reino de los cielos supera todas las barreras humanas, intelectuales, culturales, sociales que nos pudiéramos imaginar, porque el reino de Dios es un reino espiritual que ha comenzado con la muerte, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Y a partir de ahí, ir por todas las naciones, que la gente crea, entienda, acepte y se haga parte de este reino, porque el reino de los cielos nos está esperando para nosotros también. Es el cumplimiento del Antiguo Testamento, pero fijaros aquí que también nos está hablando del arrepentimiento. Versículo 13. Ay de ti, Corazín, son ciudades de Israel de su tiempo. Ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón, ciudades que son paganas de la costa, que no tenían al Dios de Israel, si hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en cilicio y ceniza se habrían arrepentido. Es decir,
todas las señales y todos los prodigios que se hicieron en ciudades como Corazín o Betsaida, Capernaum, era para que pudieran alcanzar el arrepentimiento. El reino de nuestro Dios empieza y se establece en el momento en que los pecadores se dan cuenta de su pecado, se arrepienten de su situación y claman por una nueva creación o restauración. Es necesario que nosotros movamos a la gente a nuestro alrededor al arrepentimiento. Cuidado. Nosotros, como decíamos esta mañana, sí, proclamamos el Evangelio por medio de la fe. Es decir, la conversión, la salvación es en el momento en que nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Sí, es verdad, es fe, pero no es una fe intelectual, no es simplemente una declaración pública en voz alta, es mucho más que todo esto. Y la conversión o el aceptar a Cristo como nuestro Salvador implica que tú has roto de manera definitiva con toda tu vida pasada de pecado. Que hay un arrepentimiento sincero, que ya no es que busques el pecado, sino que te duele y te amarga el pecado que mora en ti y en el cual muchas veces cae. El arrepentimiento es uno de los elementos esenciales en la proclamación de las buenas nuevas. Vayamos diciendo a la gente que se inclinen ante la obra de nuestro Señor Jesucristo, pero por el amor de Dios, dejar atrás todos vuestros pecados y toda vuestra actitud. Así que el reino empieza con nuestro Señor Jesucristo, que ya ha cumplido todas las demandas del Antiguo Testamento, ya ha muerto en la cruz, ya ha resucitado, y ahora nosotros proclamamos que el mundo se arrepienta de sus pecados y se rinda a Él. Es oír, como nos va a decir en el versículo 16 que ahora miramos, y es aceptar el Evangelio, las buenas nuevas. Pero entonces venimos a una parte más seria de todos los principios que nos están diciendo aquí en cuarto lugar. Sí, hemos dicho que tenemos que ir sin ningún tipo de ambición o de codicia, con una actitud adecuada a proclamar el Evangelio. En segundo lugar, hemos dicho que hay beneficios en el Evangelio sencillamente por estar nosotros presentes, los creyentes, los misioneros, los evangelistas, etcétera. Hemos dicho que el reino de Dios se ha acercado y que este reino de Dios es Cristo que ha venido y es la búsqueda del arrepentimiento y la fe, la conversión de la gente. Pero hay una mala noticia. Hay una mala noticia, porque nos dice aquí, y la manera en que lo está expresando nuestro Señor, según lo expresa Lucas, es que el reino de Dios se ha acercado para salvación, pero puede ser que el reino de Dios se haya acercado para condenación. Dice que cuando puedan salir, porque la gente no lo acepte, sacuden el polvo de sus sandalias y van por la ciudad diciendo, fijaros lo que nos dice, versículo 11, aun el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nosotros, a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto debéis de saber, esto es lo que debe quedar en vuestra mente y en vuestro corazón, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Claro, si lo estaban proclamando, si lo han rechazado, pero rechazar el Evangelio trae consecuencias más graves aún. Y os digo entonces, fijaros versículo 12, que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Así que nosotros de pronto nos vamos a pensar en Sodoma, que perecieron Sodoma y Gomorra bajo el fuego castigador de nuestro Dios. Arrasó por completo aquella ciudad pagana inmoral ante los ojos de Dios. Pero ahora le está diciendo a Capernaum, por ejemplo, que su castigo será aún mayor que el de Sodoma. ¿Por qué? ¿Porque eran más inmorales? ¿Porque eran más sodomitas? ¿Porque eran más violentos? ¿Porque eran más incrédulos? Es sencillamente que se les presentó el Evangelio a ellos y lo rechazaron. Claro que la gente muere por la enfermedad. Uno está enfermo y si la enfermedad no se cura, se muere. Pero lo más terrible es que teniendo a tu alcance el remedio y la sanación, lo rechaces. Y esto es lo que nos está diciendo aquí. Proclamamos el reino de los cielos,
Pero cuando nosotros lo proclamamos, desecharlo, desechar el mensaje, nos dice que es como rechazar a Cristo. Y rechazar a Cristo es como si nosotros estuviéramos rechazando a Dios mismo. Y entonces esto lo tendríamos que considerar. Tendríamos que ponernos de una manera más seria y solemne ante lo que se nos está diciendo. Versículo 14. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras, ciudades que habéis recibido el Evangelio con gran amplitud de señales y prodigios. Si os fijáis, la ciudad de Capernaum tuvo una multitud de bendiciones. En esa ciudad, una pequeña ciudad, nuestro Señor Jesucristo estuvo viviendo y lo pudieron ver, lo pudieron sentir, pero no hubo un cambio en la ciudad. En ella se hicieron señales y prodigios. Por ejemplo, se obró con el siervo de un centurión o con la hija de una autoridad militar. Y podremos ver cómo la gente se admiraba de aquellas cosas. Fue de alguna forma levantada hasta los cielos. Qué inmenso privilegio poder tener en medio de ellos al Señor Jesucristo haciendo milagros. Nos dice que en Capernaum entraba y enseñaba en las sinagogas. Poder oír la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Son muchas las bendiciones que pudo disfrutar Capernaum, pero de la misma forma que pudo ser levantada hasta los cielos, hasta el Hades será abatida. Lo que nos está diciendo estas palabras es que Ciudad Real y cada uno de nosotros en esta ciudad hemos tenido el inmenso privilegio de saber, fijaros bien, de saber que nuestros pecados son graves. Y el inmenso privilegio de saber que hay una manera de librarnos de las consecuencias de nuestro pecado. Que hay un inmenso mensaje de salvación que no es por el esfuerzo humano, no es por los méritos que nosotros podamos hacer, sino por los méritos de otros. Que uno no alcanza a librarse de la condenación de los pecados que hemos cometido por lo que tenga que hacer, sino por lo que Cristo ha hecho. Y que de pronto nosotros podamos decir que hay salvación únicamente, sencillamente, por creer en nuestro Señor Jesucristo es un inmenso privilegio. Y que podamos nosotros estar aquí en esta ciudad y ser señales de que esto es posible. Es decir, personas como éramos nosotros, indiferentes al Evangelio, de amarga actitud, quizá de violencia o de inmoralidad, y que nuestros matrimonios estaban mal y que de pronto el Señor nos ha cambiado y que podamos decir, mira lo que Dios ha podido hacer con una persona como yo. Esto es un gran privilegio, es una gran bendición. Le estamos diciendo a esta ciudad y te estamos diciendo a ti que no eres creyente, que el hecho mismo de poder escuchar el Evangelio te está trayendo aún mayor responsabilidad. Claro que tu adulterio, tu infidelidad, tu inmoralidad, tu violencia, tu carácter, tu rechazo, tu idolatría, etcétera, te va a condenar. Todos esos pecados, por cada uno de ellos, mereces el infierno. No hay manera de librarte porque eres culpable. Y eres culpable delante de un Dios santo que no deja escapar nada. Pero es que además se te está presentando la posibilidad de poder escapar de ese infierno, de poder librarte de esta carga, de poder encontrar perdón para tus pecados y que puedas alcanzar un reino que es eterno. Y lo estás despreciando. Y el despreciarlo te va a traer mayor condenación. Entonces, lo que nuestro texto está diciendo aquí es que hay grados de condenación, que no todos van a experimentar el dolor o la separación de Dios en el infierno de la misma forma. Para unos será más tolerable que para otros. No quiere decir que algunos no tendrán que tener ningún tipo de conflicto, ni dolor, ni de pena por estar en el infierno. No, el infierno es un infierno. Pero para algunos será más tolerable que para otros. Y que cuanto más privilegios hayas tenido para escuchar el Evangelio, si los rechazas, tendrás mayor responsabilidad y, por tanto, mayor castigo. Y nos está diciendo aún algo más. Fijaros cómo lo dice nuestro Señor Jesucristo. Ay de ti, Corazín,
ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón, vuelvo a decir, eran ciudades paganas, si hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en cilicio y cenizas se habrían arrepentido. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué nos hicieron? ¿Por qué no se hizo lo mismo que se hizo en Capernaum? Se hizo lo mismo en Tiro y en Sidón. Esto es una elección soberana de nuestro Dios. Él ha querido escoger traer el mensaje a una ciudad de una manera y no a otra. Y ahora nosotros podemos pensar, hay un mundo que es pagano, que es incrédulo, donde nunca ha llegado el Evangelio. Y pudiéramos pensar, ¿no podría ser que si se hubieran hecho los milagros, si se hubiera obrado de la misma manera que se ha obrado en nuestro país y en nuestra ciudad, y en este momento concreto, no habrían llegado a arrepentimiento? ¿Cómo es posible quizá que nos estemos obsesionando con proclamar el Evangelio en un país duro, arrogante como es el nuestro, y en cambio hay otros que de alguna manera, si se les proclamara de la misma forma y se enviara a los mismos obreros, se convertirían en masa? Y esto es la gloria del Señor en los avivamientos, en donde nosotros simplemente tendremos que dejar la opción a Dios, que Él decida el cómo, el cuándo y el dónde. Aún así, qué inmenso privilegio tiene la ciudad de Ciudad Real. No quizá con otros privilegios y otras grandes bendiciones de otras ciudades donde tienen multitud de iglesias y de organismos y de proclamación del Evangelio que el Señor ha bendecido en gran manera. Pero aquí y ahora se están produciendo cambios en la vida de las personas y se está anunciando el Evangelio. Qué inmenso privilegio que podamos salir a la calle y proclamar las buenas nuevas en el evangelismo y a través de las redes, y que lo podamos hacer en los jardines con cultos públicos. Es un gran privilegio que podemos tener, es una gran bendición que podemos hacer, pero esa gran bendición que el Señor ha escogido que sea así va a poder traer mayor condenación si la gente no acepta el Evangelio. No sabemos por qué nos hicieron en Tiro y en Sidón. No sabemos por qué en algunos lugares recónditos del mundo en el que estamos viviendo el mensaje no suena con tanta libertad. No sabemos por qué un mundo islámico se opone con tanta fiereza. No sabemos tantas cosas porque nuestra ignorancia es grande, solamente Dios sabe todas las cosas. Pero lo que sí sabemos, que en esta tarde estamos diciendo que hay salvación y perdón de pecados en el Señor Jesucristo. El reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y ay de vosotros si no aceptáis el Evangelio. Y quiero terminar con esto. Hay una gran responsabilidad en el obrero y en cada uno de nosotros a la hora de proclamar el Evangelio. Nos dice así, versículo 16, el que a vosotros oye, a mí me oye, y al que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Esta cadena de 3 eslabones es hermosa, pero trae mucha responsabilidad. Lo que está diciéndole a los discípulos es, id y que os escuchen. Cuando se escuchan a vosotros, escuchan el Evangelio, el mensaje que transmitís con vuestra vida y con vuestras palabras, es como si me escucharan a mí, dice el Señor Jesucristo. Es como si yo estuviera presente. Es como si yo fuera el mensajero, vosotros sois mi voz. Pero no solamente esto, es que escucharme a mí, escuchar el mensaje de Cristo, poner atención y consideración a la obra de nuestro Señor Jesucristo es escuchar a Dios. Pero es todo lo contrario también. Si no nos escuchan a nosotros, no están escuchando a Cristo, no están escuchando a Dios. Pero tú, creyente, eres embajador. Estás representando a Cristo y de manera indirecta también estás representando a Dios. ¿Cómo eres? ¿Cómo actúas? ¿Cómo llevas el mensaje? ¿Cuáles son tus características? Porque lo que tú haces, cómo lo haces, como embajador que eres, estás representando a tu Rey. Quiera el Señor que no nos considere indignos o inapropiados
o que avergoncemos a nuestro Señor Jesucristo a la hora de ir a todas las naciones y a todas las criaturas llevando las buenas nuevas. El Señor convertirá a los suyos, aun a pesar de la pereza o dureza o indiferencia del atalaya, del mensajero. Pero serás castigado si eres indigno o eres inadecuado en la manera en que tú estás llevando el Evangelio, porque eres representante y estás manifestando a Cristo como Cristo manifestó a su Padre, a nuestro Dios. Que el Señor nos ayude, no solamente en lo que hemos visto, sino con mayor profundidad a poder entender lo que la palabra de Dios nos está diciendo a ti y a mí hoy y ahora. Amén.